Ella dijo que estaba casada para evitar acoso. El jefe dijo, «Entonces seré tu esposo real». Lo dijo para protegerse, pero no sabía que sus palabras despertarían el deseo más prohibido en el hombre que juró no enamorarse. El aire acondicionado de la oficina contrastaba brutalmente con el calor húmedo de septiembre en la Ciudad de México. Sofía Hernández ajustó su blazer negro por tercera vez en la mañana, sintiendo cómo las gotas de sudor se formaban en su frente debido a los nervios más que al clima. Era su quinto día en Constructora Vega Asociados y ya sabía que había cometido un error al aceptar este trabajo. «Buenos días, preciosa». La voz de Ricardo Morales resonó detrás de ella mientras revisaba los planos arquitectónicos en su escritorio. «¿Ya pensaste en mi invitación para cenar?» Sofía apretó los puños, manteniendo la vista fija en los documentos. Ricardo era el gerente de proyectos, un hombre de 40 y tantos años, con un bigote perfectamente recortado y una sonrisa que la hacía sentir incómoda desde el primer día. «Como le dije ayer, señor Morales, no puedo. Tengo otros compromisos», respondió sin levantar la mirada, esperando que el tono formal le diera a entender que no estaba interesada. «Vamos, Sofía, solo es una cena entre colegas. No seas tan seria». Ricardo se acercó más apoyando su mano en el escritorio, demasiado cerca de donde ella tenía sus papeles. «Una chica tan bonita como tú no debería estar sola en esta gran ciudad». El corazón de Sofía se aceleró. Había venido desde Guadalajara con grandes esperanzas, después de graduarse como la mejor de su clase en arquitectura. Este trabajo representaba todo por lo que había luchado: un buen salario para ayudar a su familia, experiencia en proyectos importantes y la oportunidad de crecer profesionalmente. No podía permitir que las insinuaciones de Ricardo arruinaran todo. «Disculpe, pero realmente no puedo», insistió organizando nerviosamente los planos. «¿Por qué no? ¿Tienes novio?», preguntó Ricardo con una sonrisa que pretendía ser encantadora, pero resultaba inquietante. Sofía sintió cómo todas las miradas de la oficina se dirigían hacia ellos. Sus compañeros fingían estar concentrados en sus computadoras, pero sabía que estaban escuchando cada palabra. La desesperación la invadió. Sin pensarlo, las palabras salieron de su boca. «Estoy casada». El silencio se extendió por la oficina durante unos segundos que se sintieron eternos. Ricardo levantó las cejas, sorprendido, mientras Sofía se maldecía internamente por la mentira. «¿Casada?». Ricardo retrocedió un paso. «No veo ningún anillo». Sofía miró sus manos desnudas, sintiendo cómo el calor subía por su cuello. Tenía que improvisar rápidamente. Lo mandé a reparar. Se dañó el engaste». Mintió, rogando que sonara convincente. «Mi esposo es muy celoso, así que prefiero mantener mi vida privada separada del trabajo». Ricardo asintió lentamente, aunque su expresión mostraba cierta desconfianza. Sin embargo, se alejó de su escritorio. «Qué lástima». «Bueno, seguimos en contacto para los proyectos», dijo antes de dirigirse hacia su oficina. Sofía exhaló lentamente, sintiendo cómo la tensión abandonaba sus hombros. La mentira había funcionado, al menos por ahora, pero sabía que tendría que mantenerla, y eso significaba crear toda una historia falsa sobre un marido inexistente. 2 semanas después, Sofía había perfeccionado su mentira. Había inventado que su esposo trabajaba en el sector petrolero y viajaba constantemente, lo que explicaba por qué nunca lo mencionaba o por qué no aparecía en eventos de la empresa. Incluso había comprado un anillo barato en el mercado de San Juan y lo llevaba religiosamente todos los días. La estrategia funcionaba perfectamente. Ricardo había dejado de acosarla, limitándose a interacciones estrictamente profesionales. Sofía finalmente podía concentrarse en su trabajo. Estaba diseñando la renovación de un complejo residencial en la colonia Roma Norte, un proyecto que podría catapultar su carrera. Era viernes por la noche, y la mayoría de empleados ya se habían ido. Sofía se había quedado trabajando hasta tarde, perdida en los detalles de las fachadas del edificio, cuando escuchó pasos en el pasillo. Supuso que era el personal de limpieza, pero las pisadas se detuvieron justo frente a su cubículo. «Trabajando hasta tarde, ¿verdad?». Sofía levantó la mirada y se encontró con Alejandro Vega, el CEO de la empresa. A sus 32 años, Alejandro era imposible de ignorar. Alto, con cabello negro perfectamente peinado,
ojos color miel, y siempre vestido con trajes que probablemente costaban más que el salario mensual de Sofía. Lo había visto solo un par de veces desde que empezó a trabajar allí, siempre rodeado de ejecutivos en reuniones importantes. «Señor Vega». Sofía se puso de pie inmediatamente, sintiendo cómo se sonrojaba. «Sí, estoy terminando los planos para el proyecto de Roma Norte. Puedes llamarme Alejandro», dijo con una sonrisa que hizo que el estómago de Sofía diera un vuelco. «He estado revisando tu trabajo. Es impresionante lo que has logrado en tan poco tiempo». «Gracias, señor Alejandro», corrigió rápidamente. «Me gusta mucho este proyecto». Alejandro se acercó para ver los planos, y Sofía pudo percibir su colonia, una mezcla sutil de madera y especias que la mareó ligeramente. Estaba tan cerca que podía ver las pequeñas líneas de concentración alrededor de sus ojos. «Ricardo me comentó que estás casada», dijo Alejandro de manera casual, sin apartar la vista de los planos. «Tu esposo debe estar muy orgulloso de tu talento». Sofía sintió cómo se le secaba la garganta. No esperaba que su mentira llegara hasta el CEO. «Sí, él me apoya mucho», logró decir, tocando nerviosamente el anillo falso. Alejandro la miró directamente a los ojos, y por un momento, Sofía sintió que podía ver a través de su mentira. «¿Sabes? Es curioso», continuó Alejandro, apoyándose contra el escritorio. «Llamé al Departamento de Recursos Humanos para actualizar tu información y agregar a tu esposo como beneficiario del seguro médico. Pero resulta que no hay ningún registro de matrimonio a tu nombre en el registro civil». El mundo de Sofía se detuvo. Sintió como la sangre se le helaba en las venas, mientras Alejandro la observaba con una expresión divertida más que molesta. Es que tartamudeó, buscando desesperadamente una explicación. «Tranquila». Alejandro levantó una mano. «No estoy aquí para regañarte. De hecho, creo que entiendo perfectamente por qué inventaste esa historia». Sofía lo miró confundida, sintiéndose completamente expuesta. «Ricardo tiene fama de ser persistente con las empleadas jóvenes y atractivas», continuó Alejandro. «Varios han presentado quejas, pero nunca con pruebas suficientes. Tu matrimonio fue una solución creativa al problema». «¿No va a despedirme?», preguntó Sofía con voz temblorosa. «¿Despedirte?». Alejandro se rió suavemente. «Eres la mejor arquitecta que hemos tenido en años, pero tengo una propuesta que podría beneficiarnos a ambos». Sofía lo miró expectante, sin saber qué esperar. «¿Qué tal si hacemos real ese matrimonio tuyo?». Sofía parpadeó varias veces, convencida de que había escuchado mal. El silencio de la oficina vacía amplificaba los latidos acelerados de su corazón mientras procesaba las palabras de Alejandro. «¿Perdón?», logró articular aferrándose al borde de su escritorio. Alejandro se enderezó y caminó hacia la ventana que daba al Paseo de la Reforma, donde las luces de los coches creaban ríos dorados en la noche capitalina. «Sé que suena descabellado, pero escúchame», dijo manteniendo la vista en la ciudad. «Mi abuelo fundó esta empresa hace 50 años. Según su testamento, para heredar el control total de Constructora Vega, debo estar casado antes de cumplir 33 años. Tengo exactamente 4 meses». Sofía sintió como si estuviera en una película surrealista. Alejandro Vega, el hombre más cotizado de la alta sociedad mexicana, según las revistas de sociales, le estaba proponiendo matrimonio. «Pero tú puedes casarte con quien quieras», murmuró. «Eres exitoso, atractivo, rico». «Exactamente ese es el problema». Alejandro se volteó hacia ella con una sonrisa amarga. «Todas las mujeres que conozco están interesadas en mi dinero o en el estatus social. Las únicas relaciones que he tenido han terminado cuando descubro que me ven como un premio, no como una persona». Sofía observó su rostro, notando por primera vez una vulnerabilidad que no esperaba ver en alguien tan poderoso. «Tú necesitas protección contra Ricardo y estabilidad económica para tu familia», continuó Alejandro. «Investigué un poco. Envías dinero a tus padres en Guadalajara cada mes y tu hermana menor está por entrar a la universidad». «¿Cómo sabes?». Sofía se sintió invadida, pero también impresionada por la minuciosidad de Alejandro. «Es mi empresa. Conozco a mis empleados valiosos». Se acercó nuevamente, pero manteniendo una distancia respetuosa. «Sería un matrimonio de conveniencia, completamente profesional.
Vivirías en mi casa, tendríamos que aparecer juntos en eventos sociales, pero tendrías tu propia habitación y total libertad personal. El aire acondicionado zumbaba mientras Sofía intentaba procesar la magnitud de lo que Alejandro le estaba proponiendo. ¿Y qué pasa cuando ya no necesites estar casado?, preguntó, sorprendida por su propia consideración de la idea. Después de un año, podríamos divorciarnos discretamente. Te ayudaría a establecer tu propio estudio de arquitectura, con los contactos y el capital necesario para que seas independiente. Sofía miró el anillo barato en su dedo, pensando en la cuenta de banco casi vacía, en las llamadas de su madre preguntando si podía enviar un poco más este mes, porque el negocio de su padre no iba bien. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, pero no mucho tiempo. Alejandro sacó una tarjeta de su saco. Este es mi número personal. Si decides que sí, llámame el lunes. Cuando Alejandro se fue, Sofía se dejó caer en su silla, mirando la tarjeta como si fuera un objeto extraterrestre. El fin de semana pasó como una pesadilla de insomnio e indecisión. Sofía caminó por las calles de la Roma Norte, el mismo barrio que estaba rediseñando, intentando aclarar sus pensamientos. Los cafés bohemios y las galerías de arte que normalmente la inspiraban, ahora parecían burlarse de su dilema. El sábado por la noche, llamó a su mejor amiga Carmen, quien trabajaba como enfermera en Guadalajara. ¿Me estás diciendo que el CEO multimillonario te propuso matrimonio? La voz de Carmen sonaba incrédula a través del teléfono. Sofía, ¿estás segura de que no te drogaron? Sé cómo suena, pero es real. Sofía se acurrucó en el pequeño sofá de su departamento rentado en la colonia Doctores. Es un matrimonio de conveniencia, Carmen, sin sentimientos de por medio. ¿Y tú qué sientes por él? Esa era precisamente la pregunta que Sofía había estado evitando. Desde su primer día en la empresa, había notado la presencia de Alejandro, no solo por su obvio atractivo físico, sino por la forma en que trataba a los empleados, siempre respetuoso pero firme, exigente pero justo. No lo conozco lo suficiente para sentir algo, mintió. Es solo complicado. Miras, amor, tu familia necesita el dinero, tú necesitas estabilidad, y ese Ricardo suena como un verdadero problema. Si confías en que Alejandro cumplirá su palabra, tal vez no sea tan mala idea. El domingo, Sofía visitó la Basílica de Guadalupe, algo que no hacía desde que llegó a la capital. Entre los miles de peregrinos, se sentó en una banca y observó la imagen de la Virgen, pensando en todas las decisiones difíciles que había tomado para llegar hasta aquí. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. «Hija, ¿crees que puedas enviar un poquito más este mes? A tu papá le están tardando en pagar y Ana necesita los libros para la prepa». Sofía cerró los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaba desde que era adolescente. Siendo la mayor de 3 hermanos, siempre había sido la encargada de ayudar económicamente. Su título universitario había sido una inversión familiar, con la esperanza de que ella pudiera sacar adelante a todos. Esa noche, mientras cenaba quesadillas solas en su pequeña cocina, tomó la decisión. El lunes por la mañana, Sofía llegó temprano a la oficina. Su primera llamada fue al número que Alejandro le había dado. «Buenos días». La voz de Alejandro sonaba profesional pero cálida. «Soy Sofía. Acepto tu propuesta». Hubo un momento de silencio antes de que Alejandro respondiera. «¿Estás segura? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás hasta que termine el año». «Estoy segura». Sofía miró por la ventana hacia el tráfico matutino de la ciudad. «Pero tengo condiciones». «Te escucho. Quiero un contrato que especifique exactamente qué se espera de mí y qué recibiré a cambio. Y quiero que mi familia nunca se entere de que es un matrimonio falso». «Hecho. Mi abogado preparará los documentos». «Pero, Sofía...» Alejandro hizo una pausa. «Hay algo más que necesitas saber. Mi familia es muy tradicional. Tendremos que convencerlos de que nuestro amor es real, o sospecharán y todo el plan se vendrá abajo». «¿Qué tan difícil puede ser fingir estar enamorada?», preguntó Sofía, sin imaginar que esas palabras regresarían a atormentarla muy pronto. 3 días después, Sofía se encontraba en el elegante despacho del abogado de Alejandro en Polanco, un edificio de cristal que reflejaba las nubes grises del cielo capitalino. Licenciado Ramírez, un hombre mayor de traje impecable, revisaba los documentos finales del contrato. «Como pueden ver,
Todo está especificado claramente, decía mientras pasaba las páginas. La señorita Hernández recibirá un salario mensual de 150,000 pesos, además de su sueldo regular en la empresa. Tendrá acceso a todas las tarjetas de crédito necesarias para mantener el estilo de vida apropiado, y al finalizar el matrimonio recibirá una compensación de 2 millones de pesos para establecer su propio estudio. Sofía tragó saliva. Esas cifras representaban más dinero del que había visto en toda su vida. Con eso podría no solo ayudar a su familia, sino asegurar el futuro universitario de sus 2 hermanos menores. ¿Alguna pregunta?, preguntó Alejandro, quien había estado observando las reacciones de Sofía durante toda la explicación. ¿Qué pasa si alguien descubre la verdad? Sofía levantó la vista del contrato. Cláusula de confidencialidad, señaló el abogado. Ambas partes se comprometen a mantener la naturaleza del acuerdo en secreto. Cualquier filtración resultaría en la anulación inmediata del contrato. Cuando Sofía firmó el documento, sintió como si estuviera sellando su destino. Alejandro la acompañó hasta el elevador. Ahora viene la parte difícil, dijo mientras esperaban. Tenemos que parecer una pareja enamorada. ¿Tienes planes esta noche? ¿Por qué? Nuestra primera cita oficial. Necesitamos que nos vean juntos, crear una historia de amor convincente antes de anunciar el compromiso. Esa noche, Sofía se miró en el espejo de su pequeño departamento, intentando decidir qué ponerse para una cita con un millonario. Su guardarropa consistía principalmente en ropa profesional conservadora y algunos vestidos casuales. Finalmente eligió un vestido azul marino que había comprado para su graduación, esperando que fuera apropiado. Alejandro llegó puntual a las 8, conduciendo un BMW negro que desentonaba completamente con el modesto vecindario de Sofía. Cuando la vio bajar, su expresión cambió ligeramente. «Estás hermosa», dijo, y por un momento Sofía sintió que lo decía en serio, no como parte de la actuación. «Gracias», respondió, sintiéndose extrañamente nerviosa. «¿A dónde vamos?» «A Pujol. Es importante que nos vean en lugares donde la gente adecuada pueda notarnos». Durante el trayecto, Alejandro le explicó los aspectos básicos de su familia. Sus padres, doña Esperanza y don Roberto, vivían en una mansión en Las Lomas. Tenía una hermana menor, Valeria, que estudiaba en Europa, y varios tíos y primos que formaban parte del consejo directivo de la empresa. «¿Cómo nos conocimos?», preguntó Sofía mientras entraban al restaurante. «En la oficina, obviamente, pero diremos que fue amor a primera vista para mí. Que me enamoré de tu talento y tu belleza, pero fuiste difícil de conquistar porque eres muy profesional». El maître los condujo a una mesa perfectamente ubicada, visible desde la mayoría del restaurante. Sofía reconoció a varios rostros de las revistas de sociales en las mesas cercanas. «Relájate», murmuró Alejandro cuando notó su tensión. «Solo actuemos natural». Pero nada se sentía natural. Alejandro pidió vino, algo que Sofía rara vez bebía, y comenzó a hacerle preguntas sobre su vida como si realmente quisiera conocerla. «¿Siempre quisiste ser arquitecta?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia ella. «Desde que era niña. Solía dibujar casas en todos mis cuadernos». Sofía se sorprendió de lo fácil que era hablar con él cuando no había presión profesional. «Mi papá es carpintero y siempre me llevaba a ver las casas donde trabajaba. Me fascinaba imaginar cómo vivían las familias en esos espacios. ¿Y por qué la Ciudad de México? Porque aquí están los proyectos más ambiciosos del país. Quería trabajar en algo grande, algo que importara». Alejandro sonrió, y Sofía notó que había algo genuino en su expresión. «¿Y tú? ¿Siempre supiste que dirigirías la empresa familiar?», preguntó ella. «No tuve opción». Su sonrisa se desvaneció ligeramente. «Mi abuelo decidió mi futuro antes de que naciera. Estudié administración en el TEC de Monterrey. Hice una maestría en Harvard. Todo planificado para prepararme para este momento». «¿Y qué habrías querido ser si hubieras podido elegir?». Alejandro la miró sorprendido, como si nadie le hubiera hecho esa pregunta antes. «Músico, creo. Toco piano desde los 5 años». La conversación se sintió tan natural que Sofía olvidó momentáneamente que estaban actuando. Cuando Alejandro puso su mano sobre la suya para el beneficio de los observadores, sintió una descarga eléctrica que la tomó completamente por sorpresa. Una semana después,
Sofía estaba parada frente a las puertas de hierro forjado de la mansión de la familia Vega en las lomas de Chapultepec. Los jardines perfectamente cuidados y la arquitectura colonial mexicana la intimidaban más que cualquier examen de la universidad. ¿Lista?, preguntó Alejandro ajustándose la corbata mientras esperaban que les abrieran. No, respondió Sofía honestamente, alisando su vestido nuevo, uno que Alejandro había insistido en comprarle en el Palacio de Hierro. ¿Qué pasa si no les gusto? Les vas a encantar, solo recuerda, nos conocimos hace 2 meses, me conquistaste con tu inteligencia y estamos muy enamorados. La puerta se abrió, revelando a un hombre mayor en uniforme de mayordomo. Buenas tardes, joven Alejandro. Sus padres los esperan en la terraza. Mientras caminaban por los pasillos adornados con arte colonial y fotografías familiares, Sofía sintió como si estuviera entrando a un museo. Todo era elegante, costoso y completamente ajeno a su mundo. Doña Esperanza Vega era una mujer de 60 años, elegante y erguida, con el cabello perfectamente peinado y vestida con un traje de Chanel. Su mirada evaluó a Sofía de pies a cabeza en segundos. «Mamá, papá, les presento a Sofía Hernández, mi novia». Alejandro puso su brazo alrededor de la cintura de Sofía de manera protectora. Don Roberto se levantó de su silla, un hombre distinguido con canas en las sienes y la misma estatura imponente de su hijo. «Mucho gusto, Sofía. Alejandro nos ha hablado mucho de ti», dijo estrechando su mano con firmeza. «El placer es mío, señor Vega», respondió Sofía, agradeciendo las clases de etiqueta que su madre le había dado cuando era niña. «Siéntense, por favor», indicó doña Esperanza, señalando las sillas de mimbre alrededor de una mesa donde ya estaba servido el té. «Sofía, cuéntanos sobre tu familia. Alejandro mencionó que eres de Guadalajara». «Sí, señora. Mi padre es carpintero y mi madre tiene una pequeña tienda de costura. Soy la mayor de 3 hermanos». Sofía notó el intercambio de miradas entre los padres de Alejandro. No era desprecio, pero sí una evaluación cuidadosa de las diferencias de clase. «¿Y estudiaste arquitectura?», preguntó don Roberto, sirviendo té en las tazas de porcelana. «Sí, en la Universidad de Guadalajara. Me gradué con mención honorífica». Sofía sintió que cada palabra era analizada. «Qué interesante», murmuró doña Esperanza. «¿Y cómo se conocieron exactamente?». Alejandro tomó la mano de Sofía sobre la mesa, un gesto que se sintió sorprendentemente natural. Sofía llegó a trabajar a la empresa hace 2 meses. Cuando vi sus diseños para el proyecto de Roma Norte, quedé impresionado, pero lo que realmente me enamoró fue su pasión por su trabajo y su dedicación a su familia. «Alejandro exagera», dijo Sofía, sintiendo cómo se sonrojaba. «Él fue quien me dio la oportunidad de trabajar en proyectos importantes. Es muy generoso con sus empleados». «¿Empleados?». Doña Esperanza levantó una ceja. «¿Sigues trabajando para mi hijo?». El ambiente se tensó ligeramente. Sofía se dio cuenta de que habían caído en una trampa social. «Por ahora sí», intervino Alejandro rápidamente, «pero estamos evaluando si es apropiado que continúe cuando formalicemos nuestra relación». «¿Formalizar?». Don Roberto se inclinó hacia adelante. «¿Qué tan seria es esta relación?». Alejandro miró a Sofía, y por un momento ella vio nerviosismo real en sus ojos. «Muy seria, papá. De hecho, hay algo que queremos decirles». Alejandro se levantó y se arrodilló junto a la silla de Sofía, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Sofía Hernández, ¿te casarías conmigo?». Sofía sintió como si el mundo se detuviera. Sabía que esto era parte del plan, pero la sorpresa en su rostro fue completamente genuina. El anillo era hermoso, un solitario de diamante rodeado de pequeñas esmeraldas. «Sí», murmuró extendiendo su mano temblorosa. Cuando Alejandro deslizó el anillo en su dedo, sus ojos se encontraron, y por un momento Sofía olvidó que todo era una actuación. El aplauso de sus padres la trajo de vuelta a la realidad. «¡Qué maravilloso!», exclamó doña Esperanza, aunque su sonrisa parecía un poco forzada. «¿Cuándo están pensando en la boda?». «Pronto», respondió Alejandro ayudando a Sofía a levantarse. «Muy pronto». 2 semanas después del compromiso, Sofía se encontraba parada en el vestíbulo de mármol de la casa de Alejandro en Polanco, rodeada de sus pocas pertenencias empacadas en 3 maletas gastadas.
La casa era un ejemplo perfecto de arquitectura moderna mexicana. Líneas limpias, grandes ventanales y una fusión elegante entre el concreto y la madera. «Tu habitación está en el segundo piso», dijo Alejandro, tomando una de sus maletas. «Tiene baño privado y balcón con vista al jardín. Pensé que te gustaría la luz natural para trabajar». Mientras subían las escaleras de mármol negro, Sofía observaba las obras de arte contemporáneo que decoraban las paredes. Todo era impecable, como si fuera una casa de revista, pero extrañamente frío. «Esta será tu habitación». Alejandro abrió una puerta que revelaba un espacio más grande que todo su departamento anterior. «La mía está al final del pasillo. Si necesitas algo, Carmela, el ama de llaves, llega a las 7 de la mañana». Sofía entró lentamente, admirando la cama king size, el escritorio de madera junto a la ventana y el vestidor que parecía diseñado para alguien con mucha más ropa de la que ella poseía. «¿Te gusta?», preguntó Alejandro desde la puerta, con una expresión que ella no logró descifrar. «Es hermosa, gracias», respondió, sintiéndose extraña por estar en un espacio tan lujoso. «¿Cómo vamos a manejar esto de vivir juntos?» «Desayunamos juntos a las 7:30, antes de ir a la oficina. Es importante que Carmela nos vea como una pareja normal. Los fines de semana podemos tener horarios separados, a menos que tengamos algún evento social». Durante la primera semana, establecieron una rutina extraña pero funcional. Desayunaban juntos, hablando de trabajo y intercambiando detalles personales que necesitaban conocer para mantener la fachada. Sofía descubrió que Alejandro leía vorazmente. Tenía una colección impresionante de vinilos de jazz y sufría de insomnio crónico. Alejandro aprendió que Sofía hablaba con su familia en Guadalajara todas las noches, que le gustaba cocinar cuando estaba estresada y que tenía la costumbre de quedarse despierta hasta muy tarde trabajando en proyectos personales. Una noche, cerca de las 2 de la madrugada, Sofía bajó a la cocina por un vaso de agua y encontró a Alejandro sentado en la isla central, revisando documentos con una taza de café. «¿No puedes dormir?», preguntó, notando las ojeras bajo sus ojos. «Nunca duermo mucho», admitió él. «¿Te desperté?» «No, solo tenía sed». Sofía se sirvió agua del dispensador. «¿Siempre trabajas hasta tan tarde?» «La empresa no se maneja sola. Además, cuando duermo poco, al menos soy productivo». Sofía se sentó frente a él estudiando su rostro cansado. En la oficina, Alejandro siempre parecía tener todo bajo control, pero aquí, en la intimidad de la cocina a medianoche, se veía vulnerable. «¿Puedo preguntar algo personal?», dijo ella. «Somos esposos comprometidos, ¿no?», respondió él con una sonrisa irónica. «¿Por qué nunca te casaste por amor? Quiero decir, antes de este arreglo». Alejandro dejó los documentos y la miró directamente. «Porque nunca encontré a alguien que me quisiera a mí, no a mi apellido o mi cuenta bancaria. Las pocas veces que intenté tener una relación real, descubría que la mujer ya tenía planes para gastar mi dinero o aparecer en revistas de sociales. Eso debe ser muy solitario». «¿Lo es?», admitió. «¿Y tú? ¿Nunca tuviste novios serios?» «Uno en la universidad, Miguel. Pero cuando me ofrecieron el trabajo aquí, él quería que me quedara en Guadalajara. Decía que una mujer debía priorizar el amor sobre la carrera». «¿Y qué elegiste?» «Obviamente la carrera. Pero a veces me pregunto si tomé la decisión correcta». Se quedaron en silencio durante un momento, dos personas solitarias compartiendo confidencias en la madrugada. «Sofía, hay algo que debo decirte». Alejandro se inclinó hacia adelante. «Mañana tenemos la cena de compromiso con toda mi familia extendida. Será intenso». «¿Qué tan intenso?» «Mi tía Cristina es como un detector de mentiras humano. Y mi primo Eduardo probablemente intentará averiguar todo sobre tu pasado financiero». «Genial», murmuró Sofía. «Algo más que debas saber. Solo que, cuando estemos ahí, tendremos que actuar como si estuviéramos completamente enamorados. Abrazos, besos, toda la actuación». La idea de besar a Alejandro hizo que el estómago de Sofía se contrajera de una manera que prefirió no analizar. La residencia de los Vega en Las Lomas lucía espectacular esa noche, con luces colgantes iluminando los jardines y el sonido suave de un cuarteto de cuerdas. Sofía, vestida con un elegante vestido negro que Alejandro había insistido en comprarle en Antara, intentaba calmar sus nervios mientras saludaba a la extensa familia.
Así que tú eres la famosa Sofía, dijo tía Cristina, una mujer de 50 años con una sonrisa afilada como navaja. Alejandro no había traído nunca a una novia a casa. Debe ser muy especial. Es muy amable, señora, respondió Sofía, sintiendo como si estuviera siendo examinada bajo un microscopio. Primo Eduardo, un hombre corpulento de 40 años, se acercó con una copa de whisky en la mano. Sofía, ¿verdad? Mi primo me contó que trabajas en la empresa. ¿En qué área exactamente? Soy arquitecta, trabajo en el departamento de diseño residencial. ¡Qué interesante! Eduardo sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. ¿Y cómo logró una recién graduada de Guadalajara conseguir un puesto en una empresa tan prestigiosa? Sofía sintió el insulto implícito y vio cómo Alejandro se tensaba a su lado. Por su talento excepcional, intervino Alejandro poniendo su brazo protectoramente alrededor de la cintura de Sofía. Los diseños de Sofía para nuestro proyecto en Roma Norte superaron a arquitectos con décadas de experiencia. Por supuesto, murmuró Eduardo, aunque su tono sugería escepticismo. Durante la cena, Sofía navegó cuidadosamente las preguntas indiscretas sobre su familia, su educación y sus planes futuros. Cada respuesta era analizada por los ojos vigilantes de la familia extendida. Doña Esperanza anunció que la boda se realizaría en 6 semanas, en la Catedral Metropolitana, seguida de una recepción en el Club de Industriales. 6 semanas es muy poco tiempo para organizar una boda adecuada, comentó tía Cristina, a menos que haya prisa por alguna razón especial. El silencio incómodo se extendió por la mesa. Sofía sintió cómo todas las miradas se dirigían hacia ella, insinuando lo impensable. La única prisa es nuestro amor, dijo Alejandro firmemente, tomando la mano de Sofía sobre la mesa. Cuando sabes que has encontrado a la persona correcta, no tiene sentido esperar. Después de la cena, mientras los invitados se mezclaban en el jardín, Sofía se escapó al baño para tomar un respiro. Se miró en el espejo, notando cómo el maquillaje profesional y el vestido caro la hacían parecer alguien completamente diferente. Cuando salió, encontró a tía Cristina esperándola en el pasillo. «Querida, ¿puedo hablar contigo un momento?» Su voz sonaba dulce, pero Sofía detectó el veneno debajo. «Por supuesto. Mira, no sé qué tipo de juego estás jugando, pero Alejandro es como un hijo para mí. Ese muchacho ha trabajado toda su vida para merecer su herencia, y no voy a permitir que una cazafortunas de provincia lo manipule». Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada. Antes de que pudiera responder, Alejandro apareció en el pasillo. «Tía Cristina, ¿pasa algo?» Su voz era peligrosamente calmada. «Solo conociendo mejor a tu prometida», respondió Cristina con una sonrisa falsa. «Perfecto. Sofía, ¿podemos hablar un momento?» Alejandro tomó su mano y la condujo hacia una terraza privada. «Escuché lo que te dijo», murmuró él una vez que estuvieron solos. «Lo siento mucho». «Está bien. Sabía que esto no sería fácil». Sofía intentó sonar fuerte, pero su voz tembló ligeramente. «No está bien. Nadie tiene derecho a hablarte así». Alejandro se acercó más. «Sofía, sé que esto es complicado, pero quiero que sepas que admiro mucho tu fortaleza». «Alejandro». Antes de que pudiera terminar la frase, escucharon voces acercándose. Sin pensarlo, Alejandro puso sus manos en su rostro y la besó. El beso comenzó como una actuación para los observadores, pero algo cambió cuando sus labios se tocaron. Sofía sintió como si una corriente eléctrica recorriera todo su cuerpo. Alejandro la atrajo más cerca, y ella respondió involuntariamente, olvidando por completo que tenían audiencia. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Los aplausos de primo Eduardo y algunos invitados los trajeron de vuelta a la realidad. «¡Bravo! ¡Ese es mi primo enamorado!», gritó Eduardo claramente ebrio. Pero Sofía apenas escuchó los comentarios. Solo podía pensar en la forma en que su corazón seguía latiendo aceleradamente, y en cómo los ojos de Alejandro la miraban con una expresión que no lograba descifrar. Los días siguientes al beso fueron extraños y tensos. Sofía se sorprendía recordando el momento en los momentos más inoportunos, durante reuniones de trabajo, mientras revisaba planos o cuando desayunaba con Alejandro en un silencio que se había vuelto incómodo. Alejandro parecía estar evitándola deliberadamente. Llegaba más temprano a la oficina y se iba más tarde.
dejando notas sobre la mesa del desayuno en lugar de comer juntos. Cuando coincidían en casa, sus conversaciones se limitaban a lo estrictamente necesario sobre la boda o compromisos sociales. Una semana después, Carmen llegó desde Guadalajara para ayudar con los preparativos de la boda. Sofía la recibió en la estación de autobuses, agradecida de tener a alguien de confianza cerca. «Dios mío, Sofía», exclamó Carmen cuando vio el BMW de Alejandro. «¿Este es tu auto ahora?» «Es de Alejandro. Yo solo lo uso a veces», respondió Sofía, sintiéndose extraña por la mentira necesaria. Cuando llegaron a la casa de Polanco, Carmen se quedó boquiabierta. «Esto es una mansión. Sofía, ¿estás segura de que sabes en lo que te estás metiendo?» Esa tarde, mientras tomaban café en el jardín, Carmen notó la tensión en su amiga. «¿Qué pasa? Deberías estar radiante de felicidad, pero pareces preocupada». Sofía luchó con el deseo de contarle la verdad a su mejor amiga. «Es que todo ha sido muy rápido. A veces siento que no conozco realmente a Alejandro. ¿No será que te estás enamorando de verdad?» La pregunta cayó como una bomba. Sofía derramó el café y se levantó bruscamente. «Por supuesto que no. Es solo complicado adaptarse a esta vida». Carmen la estudió con esa mirada penetrante que tenía desde que eran adolescentes. «Sofía Elena Hernández, te conozco desde los 15 años. Estás enamorándote de él. No digas tonterías», murmuró Sofía, pero su sonrojo la traicionó. Esa noche, Alejandro llegó tarde de una reunión de negocios. Sofía estaba en la cocina preparando quesadillas cuando él entró. «Huele delicioso», dijo, aflojándose la corbata. «¿Cocinaste para Carmen?» «Hice suficiente para 3. Si quieres, puedes cenar con nosotras». Por primera vez en días, Alejandro sonrió genuinamente. «Me encantaría». Durante la cena, Carmen interrogó sutilmente a Alejandro sobre sus intenciones con Sofía, sus planes familiares y su visión del futuro. Alejandro respondió con una mezcla de verdades y mentiras necesarias que sonaron convincentes incluso para Sofía. «¿Cómo supiste que Sofía era la indicada?», preguntó Carmen directamente. Alejandro miró a Sofía antes de responder. «Desde el primer día que la vi supe que era diferente, no solo por su talento, sino por su autenticidad. En mi mundo es difícil encontrar personas genuinas». Sofía sintió cómo se aceleraba su pulso. La forma en que Alejandro la miraba mientras hablaba parecía tan real que por un momento olvidó que era actuación. «¿Y tú, Sofía? ¿Cuándo supiste que era amor?», insistió Carmen. «Yo...» Sofía se quedó sin palabras, perdida en los ojos de Alejandro. «Fue gradual. Primero admiré su liderazgo, luego su gentileza con los empleados, y después me di cuenta de que pensaba en él incluso cuando no estaba cerca». Esta vez fue Alejandro quien se sonrojó ligeramente. Después de que Carmen se fuera a dormir, Sofía y Alejandro se quedaron limpiando la cocina en un silencio tenso. «Sofía, sobre lo que pasó en casa de mis padres», comenzó Alejandro, «no tienes que explicar nada. Solo estábamos actuando». «¿Solo actuando?». La pregunta cargaba tanto peso que Sofía sintió como si el aire se hubiera vuelto más espeso. «¿Qué más podría ser?», respondió, sin atreverse a mirarlo directamente. Alejandro se acercó lentamente, hasta que estuvo tan cerca que Sofía pudo sentir su respiración. «No lo sé, por eso es tan confuso. Alejandro, sé que esto empezó como un acuerdo de negocios, pero últimamente...» Él levantó su mano para tocar suavemente su mejilla. «Últimamente no puedo dejar de pensar en ti». El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Esto no era parte del plan», murmuró ella. «Lo sé, pero ¿qué hacemos ahora?». Antes de que Sofía pudiera responder, escucharon pasos en las escaleras. Carmen bajaba por un vaso de agua. Se separaron rápidamente, fingiendo estar ocupados con los platos. «No me hagan caso», dijo Carmen con una sonrisa pícara. «Solo venía por agua». Cuando Carmen desapareció nuevamente escaleras arriba, el momento ya se había perdido. Alejandro murmuró las buenas noches y se fue a su habitación, dejando a Sofía sola con sus pensamientos confusos. El día de la boda llegó más rápido de lo que Sofía había imaginado. La catedral metropolitana estaba decorada con flores blancas y doradas, y los invitados llenaban cada banco. Desde el vestidor improvisado en la sacristía,
Sofía podía escuchar el murmullo de más de 300 personas. Su vestido de novia era una obra maestra, seda italiana con encaje de chantilly, diseñado por Palomo Spain específicamente para ella. Su madre, doña María, había llegado desde Guadalajara la noche anterior y no había parado de llorar de emoción. «Te ves como una princesa, mija», decía su madre por 10ª vez mientras ajustaba el velo. «Tu papá estaría tan orgulloso». Don Raúl, el padre de Sofía, había estado silencioso toda la mañana, abrumado por la magnificencia de todo. Como carpintero que había trabajado toda su vida con sus manos, se sentía fuera de lugar en ese mundo de lujo. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Sofía, notando su expresión preocupada. «Solo quiero estar seguro de que eres feliz, hija. ¿Este Alejandro de verdad te ama como mereces?». Sofía sintió un nudo en la garganta. Si su padre supiera la verdad... «Sí, papá, me ama mucho», mintió, sorprendida de lo natural que sonó. Carmen estaba hermosa en su vestido de dama de honor color rosa pálido, pero Sofía notó que la observaba con preocupación. «¿Estás segura de esto?», murmuró Carmen mientras retocaba el maquillaje de Sofía. «Ya es muy tarde para arrepentirme, ¿no crees?». El padre Martínez entró al vestidor para avisar que era hora de comenzar. «La novia está radiante», dijo con una sonrisa bondadosa. «Alejandro es muy afortunado». Cuando Sofía tomó el brazo de su padre y comenzó a caminar por el pasillo central de la catedral, sintió como si estuviera en un sueño. Los invitados se pusieron de pie, los flashes de las cámaras iluminaron su rostro, y la música del órgano resonó en las altas bóvedas, pero lo único que podía ver era a Alejandro, esperándola en el altar. Vestido con un smoking negro impecable, se veía más guapo que nunca. Cuando sus ojos se encontraron, él sonrió con una mezcla de nerviosismo y algo más que Sofía no logró identificar. Cuando llegó al altar y su padre puso su mano en la de Alejandro, sintió una descarga eléctrica familiar. «Cuídala bien, hijo», murmuró don Raúl. «Con mi vida», respondió Alejandro, y Sofía se sorprendió de lo sincero que sonó. La ceremonia transcurrió como una película en cámara lenta. Sofía recitó los votos que habían practicado, prometiendo amar y respetar a Alejandro hasta que la muerte los separara. Cuando fue el turno de él, sus palabras sonaron tan genuinas que por un momento ella creyó que todo era real. «Sofía, prometo protegerte, respetarte y amarte todos los días de mi vida. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido y me siento honrado de llamarte mi esposa». Cuando el padre les pidió intercambiar anillos, las manos de ambos temblaron ligeramente. «Puede besar a la novia», anunció finalmente el padre Martínez. Alejandro se acercó lentamente, puso sus manos en el rostro de Sofía y la besó suavemente. Esta vez, el beso fue diferente del de la terraza. Fue tierno, lleno de una promesa no dicha, y cuando se separaron, Sofía vio algo en los ojos de Alejandro que la hizo preguntarse si él también estaba sintiendo lo mismo que ella. La recepción en el club de industriales fue espectacular. Sofía y Alejandro bailaron su primer baile como esposos al ritmo de «La vida es un carnaval» de Celia Cruz, una elección que había sido idea de él, porque sabía que era la canción favorita de ella. Durante el vals, Alejandro la acercó más a él. «¿Cómo te sientes, señora Vega?», murmuró cerca de su oído. «Extraño, como si esto fuera real», admitió ella. «¿Y si pudiera serlo?». Antes de que Sofía pudiera preguntarle qué quería decir, tía Cristina los interrumpió. «Alejandro, querido, hay alguien que quiere conocer a tu esposa». Se acercó un hombre mayor, elegantemente vestido, acompañado de una mujer joven y sofisticada. «Alejandro, felicidades», dijo el hombre. «Soy licenciado Fernández, del despacho que maneja los asuntos legales de la familia, y ella es mi hija Isabela». Isabela era exactamente el tipo de mujer que Sofía habría imaginado casada con Alejandro. Alta, rubia, elegante, con ropa de diseñador y una sonrisa perfecta. «Alejandro y yo salimos hace 2 años», dijo Isabela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Me da mucho gusto ver que finalmente encontraste el amor». «Gracias, Isabela», respondió Alejandro tensamente. «Es fascinante cómo el amor puede llegar cuando menos lo esperas, ¿verdad?», continuó Isabela, mirando directamente a Sofía. «Especialmente cuando hay tanto en juego
como herencias familiares y fechas límite. Sofía sintió como si le hubieran arrojado agua helada. ¿Isabela sabía la verdad sobre su matrimonio? La sonrisa de Isabela tenía algo venenoso que hizo que Sofía sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Alejandro se tensó visiblemente al lado de su nueva esposa, su mano apretando ligeramente la cintura de Sofía en un gesto protector. «Isabela, es una sorpresa verte aquí», dijo Alejandro con voz controlada. «No sabía que estabas invitada. Mi padre maneja todos los asuntos legales de tu familia, querido». «Por supuesto que estábamos invitados». Isabela tomó una copa de champán de una bandeja que pasaba. Además, tenía mucha curiosidad por conocer a la mujer que logró conquistar al soltero más codiciado de México en tan poco tiempo. Sofía intercambió una mirada nerviosa con Alejandro. Algo en el tono de Isabela sugería que sabía más de lo que debería. «El amor no entiende de tiempos, ¿verdad, mi amor?». Sofía encontró su voz, enlazando su brazo con el de Alejandro. «¡Qué romántico!». Isabela sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos, especialmente considerando que hace 3 meses, cuando Alejandro y yo cenamos en el Pujol, él me confesó que nunca se había enamorado realmente. ¿No es cierto, Ale? Alejandro palideció ligeramente. Sofía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Las personas cambian, Isabela. Lo que sentía hace 3 meses ya no importa». Por supuesto, por supuesto». Isabela dio otro sorbo a su champaña. «Es solo que me resulta curioso que justo cuando se acerca tu cumpleaños número 33 y con él el plazo para heredar la empresa, aparezca el amor verdadero». El licenciado Fernández carraspeó incómodamente. «Isabela, creo que deberíamos dejar que los novios disfruten su noche». «Tienes razón, papá. Solo quería felicitar a los tortolitos». Isabela se acercó más a Sofía. «Espero que seas muy feliz, Sofía. El matrimonio puede ser complicado cuando no está basado en bases sólidas». Cuando Isabela y su padre se alejaron, Sofía sintió que necesitaba aire fresco. Se disculpó y salió a los jardines del club, donde las luces de la ciudad creaban un panorama brillante. Carmen la siguió momentos después. «¿Qué fue eso?», preguntó su amiga. «Esa mujer parecía como si estuviera insinuando algo». «No lo sé», mintió Sofía, sintiendo cómo el peso de todas las mentiras la asfixiaba. «Supongo que es una ex despechada». «Sofía, necesito preguntarte algo, y quiero que seas honesta conmigo». Carmen se puso frente a ella. «¿Este matrimonio es real?». Sofía sintió como si todas sus defensas se derrumbaran. La mirada penetrante de su mejor amiga, el estrés de mantener la fachada, y las insinuaciones de Isabela la abrumaron. «Carmen, ahí están». La voz de Alejandro interrumpió el momento. «Las estaba buscando. Sofía, tus padres quieren tomarse una foto familiar». Cuando regresaron al salón, Sofía notó que Isabela había desaparecido, pero su presencia había dejado una nube de ansiedad que no pudo sacudirse durante el resto de la noche. Cerca de la medianoche, cuando los invitados comenzaron a despedirse, doña Esperanza se acercó a Sofía. «Querida, has estado radiante toda la noche», dijo, aunque su sonrisa parecía tensa. «Espero que hagas muy feliz a mi hijo». «Haré todo lo posible, señora Vega». «Estoy segura de que sí. Después de todo, tienes mucho que ganar manteniéndolo feliz, ¿no es cierto?». Sofía sintió otra punzada de ansiedad. ¿También la madre de Alejandro sospechaba algo? Cuando finalmente llegaron a casa, ya pasaba de las 2 de la madrugada. Carmen se había quedado en casa de los padres de Sofía, así que se encontraban solos por primera vez como esposos. «Fue una noche hermosa», dijo Alejandro, mientras se aflojaba la corbata en la sala. «Sí, todo salió perfecto». Sofía se quitó los zapatos, sintiendo alivio inmediato en sus pies, aunque Isabela hizo las cosas interesantes. «Sofía, sobre lo que dijo Isabela, ¿es cierto? ¿Cenaste con ella hace 3 meses?» Alejandro suspiró profundamente. «Sí, pero no fue una cita romántica. Isabela ha estado presionando para que retomáramos nuestra relación desde que terminamos. Esa noche le dejé muy claro que no había futuro entre nosotros». «¿Y le dijiste que nunca te habías enamorado?». En ese momento era cierto. Alejandro se acercó a ella. «Pero las cosas han cambiado, Sofía». «¿Qué quieres decir?». «Creo que ya lo sabes». El aire entre ellos se cargó de tensión.
Sofía sintió su corazón acelerar mientras Alejandro se acercaba más. «Alejandro, esto es peligroso. Nuestro acuerdo... Al diablo con el acuerdo», murmuró él, tomando su rostro entre sus manos. «Sofía, me estoy enamorando de ti, y creo que tú sientes lo mismo». Antes de que ella pudiera responder, la besó con una intensidad que la tomó completamente por sorpresa. Esta vez no había audiencia, no había actuación, solo ellos dos, y la química innegable que había estado creciendo durante semanas. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Esto cambia todo», murmuró Sofía. «No tiene que cambiar nada, solo hace que sea real». «¿Y qué pasa después de un año? ¿Qué pasa cuando ya no necesites estar casado?» Alejandro la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Entonces dependerá de si tú quieres quedarte». 3 meses después de la boda, Sofía despertó en la habitación de Alejandro por primera vez. Los rayos del sol matutino se filtraban a través de las cortinas, creando patrones dorados en las sábanas blancas. Durante las últimas semanas, su relación había evolucionado naturalmente de un matrimonio de conveniencia a algo real y profundo. Alejandro ya no estaba en la cama, pero podía escuchar el sonido del piano viniendo del estudio. Se puso una bata de seda y siguió la música, encontrándolo tocando una melodía melancólica que no reconoció. «Buenos días», murmuró, acercándose al piano. «Buenos días, señora Vega», respondió él con una sonrisa que aún la hacía sentir mariposas en el estómago. «¿Dormiste bien?» «Mejor que nunca». Se sentó en el banco junto a él. «¿Qué estás tocando?» «Algo que compuse para ti. Aún no tiene nombre». Sofía sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Nunca había tenido a alguien que compusiera música para ella. «Te amo», dijo, y las palabras salieron con una naturalidad que la sorprendió. «Yo también te amo», respondió Alejandro, dejando de tocar para besarla suavemente. Su momento romántico fue interrumpido por el timbre de la puerta. Carmela anunció que el licenciado Ramírez había llegado con documentos urgentes. En el estudio, el abogado parecía nervioso mientras extendía varios papeles sobre el escritorio de Alejandro. «Tenemos un problema», comenzó. «Isabela Fernández ha presentado una demanda cuestionando la validez de su matrimonio». Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Con qué bases?», preguntó Alejandro, tomando la mano de Sofía de manera protectora. «Alega que el matrimonio es fraudulento, una estrategia para cumplir con los requisitos del testamento de su abuelo. Tiene evidencia». «¿Qué tipo de evidencia?» «Fotografías de ustedes viviendo en habitaciones separadas las primeras semanas. Aparentemente contrató a un investigador privado. También tiene registros de que el compromiso fue muy repentino, sin un noviazgo documentado públicamente». Sofía se levantó bruscamente de su silla. «¿Qué significa esto para nosotros? Si la demanda prospera, el matrimonio podría ser anulado y Alejandro perdería la herencia. Pero hay algo más». El abogado parecía aún más incómodo. «Isabela también está alegando que Sofía es una cazafortunas que conspiró para engañar a la familia». «Eso es ridículo», exclamó Alejandro. «Sofía nunca...» lo sé, pero las apariencias, el hecho de que sea empleada de la empresa, la diferencia de clases sociales, un juez podría considerar sospechoso el timing. Esa noche Sofía no pudo dormir. Se quedó despierta pensando en cómo su mentira inicial para evitar el acoso se había convertido en algo tan complicado. Cuando finalmente se levantó para tomar agua, encontró a Alejandro en la cocina con la misma expresión preocupada. «No puedo dormir tampoco», admitió él. «Alejandro, tal vez deberíamos...», comenzó Sofía, pero él la interrumpió. «Si estás pensando en divorciarnos para evitar el escándalo, ni lo pienses. Pero ¿y si perdemos tu empresa, tu herencia?» «Sofía, escúchame bien». Alejandro tomó sus manos. «Durante toda mi vida he hecho lo que otros esperaban de mí. Me casé contigo por conveniencia, sí, pero me enamoré de ti porque eres la persona más auténtica, valiente e increíble que he conocido. No voy a dejarte ir por dinero. ¿Y si no ganamos la demanda? Entonces empezaremos de nuevo, tú y yo construyendo algo nuestro». Una semana después, en la audiencia judicial, Sofía se sentó junto a Alejandro mientras Isabela presentaba su caso.
Las fotografías de vigilancia, los testimonios de empleados y la cronología del romance fueron presentados meticulosamente. Cuando fue el turno de su defensa, licenciado Ramírez presentó evidencia de su propia investigación, llamadas telefónicas entre Sofía y su familia donde expresaba genuina felicidad, testimonios de Carmen y otros amigos sobre el cambio positivo en Sofía, y un elemento sorpresa. Su señoría, me gustaría presentar una grabación de audio de una conversación entre la señorita Fernández y un investigador privado, donde claramente se documenta que su motivación no es la justicia, sino recuperar a Alejandro Vega. La grabación de Isabela confesando que quería recuperar lo que era suyo y que no le importaba arruinar a Sofía en el proceso, cambió completamente el tono del caso. 3 semanas después, el juez desestimó la demanda, declarando que aunque el matrimonio había comenzado por conveniencia, había evolucionado hacia una unión genuina, lo cual no violaba los términos del testamento. Esa noche, Alejandro y Sofía celebraron en la terraza de su casa, con una cena simple preparada por ella. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Alejandro mientras brindaban con vino. ¿Qué? Que Isabela, tratando de separarnos, solo logró que me diera cuenta de lo mucho que realmente te amo. Y yo me di cuenta de que no importa cómo comenzó esto, lo que siento por ti es lo más real que he tenido en mi vida. 1 año después, Sofía estaba en su propio estudio de arquitectura, un espacio moderno en la Roma Norte que Alejandro la había ayudado a establecer, no como parte de su acuerdo original, sino como su esposo, que creía en sus sueños. La puerta se abrió y entró Alejandro con un ramo de girasoles, sus flores favoritas. ¿Lista para nuestra segunda boda?, preguntó con una sonrisa. ¿Segunda boda? Esta vez, una ceremonia pequeña, solo familia cercana y amigos reales, sin actuación, sin mentiras, solo nosotros dos comprometiéndonos por amor verdadero. Sofía se levantó de su escritorio y lo abrazó, sintiendo cómo su corazón se llenaba de una felicidad que nunca había imaginado posible. Sí, murmuró contra su cuello, pero esta vez quiero escribir mis propios votos. ¿Y qué vas a prometer? Que voy a amarte no por tu dinero, no por tu estatus, sino por el hombre extraordinario que eres, el que compone música para mí, el que me apoya en mis sueños, y el que me enseñó que el amor verdadero puede comenzar de las formas más inesperadas. Alejandro la besó suavemente, y en ese momento, Sofía supo que su mentira inicial para evitar el acoso había terminado llevándola exactamente donde tenía que estar, en los brazos del hombre que amaba, construyendo una vida real juntos. 6 meses después, cuando recibieron la noticia de que esperaban su primer hijo, se dieron cuenta de que su historia había llegado al final perfecto. Un amor que había comenzado como mentira, pero que se había convertido en la verdad más hermosa de sus vidas.